porque si no se nos va a ir el tiempo. Bienvenidos al curso Lenguaje no verbal del rostro de las emociones. Mientras nos traen los temarios, les voy dando la introducción general de lo que vamos a ver. Y antes de todo me gustaría que algunos de ustedes me dijeran cuál es el objetivo que tienen al entrar aquí, al tomar este curso y sus expectativas. Entonces los escucho, por favor. Mi nombre es Dora, estoy en el 8º semestre y ahorita entré al servicio social que nos va a tocar así como un plan piloto, pero parte de nuestro trabajo va a ser precisamente observar en la interacción, por ejemplo, de demandante, la verdad es que considero que este curso no va a servir de mucho. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo soy Socorro y estoy haciendo prácticas de sistémico, pues de paciente que no habla, hay que también saber interpretar. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está pensando de lo que está hablando el familiar, el papá o la mamá? Okay. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre es Socorro? ¿Alguien más? Pues yo quiero algo parecido a ella, ¿no? Que cuando se trata de observar, de hacer un complemento de toda la universidad de la persona, sí es fundamental, ¿no? Los gestos, las actitudes que bueno entran, no lo que dices, sino también cómo lo manifiesta. Okay. Es un complemento, ¿no? Sí, claro. Hacer una evaluación completa. Ok, muy bien, muchas gracias. Por allá está. Bueno, mi nombre es Tercidalia, yo me dedico a las ventas y bueno, ya tenía algunas nociones en relación a, pues a cómo vender a las emociones, ¿no? Más que a las personas. ¿Tomaste alguna capacitación? Sí, de ventas. De ventas. De ventas farmacéuticas. De ventas farmacéuticas. ¿Y vieron cuestiones de lenguaje no verbal? Sí. ¿Qué vieron? Pues cuando realmente el cliente está receptivo, cuando no, cuando tienes que empezar a venderle realmente por lo que, no por lo que te expresa verbalmente, sino por lo que te está diciendo el 80% de su expresión corporal. Sí, y entonces pues el cliente se va a sentir más cómodo, más entendido. Pues es como un poquito hablar por lenguaje, ¿no? Claro, y entenderlo y desmodificarlo. Muy bien. ¿Quién más por allá? Por acá no han hablado. Creo que la mayor parte del lenguaje es no verbal, no el 50% la mayoría, y es al que menos atención presta en muchas ocasiones. Okay. Y más allá de la empatía, que es justamente el aprender a observar, Sí. no desde la empatía y la simpatía, sino también no desde la simpatía, sino justamente de una empatía que uno haga a propósito, observándose a uno mismo, la interacción que tienen los demás y la que tiene uno mismo y las relaciones que uno tiene con lo que hace los demás. Sí. Muy bien. Bueno, en el campo de la simpatía. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Ok, ahorita haremos un comentario al respecto de esto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues me presento. Mi nombre es Eduardo Hernández. Yo soy licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, que trabajé en la primera licenciatura, análisis del discurso principalmente, trabajé análisis del discurso político. Mi intención en un principio era dedicarme al estudio de las palabras, ¿no? ¿Qué nos dicen las palabras? ¿Qué nos expresan a diferentes niveles? A nivel semántico, a nivel pragmático, a nivel fonético, es decir, de los sonidos, a nivel sintáctico, etcétera, a diferentes niveles. Sin embargo, a lo largo de mi trayectoria académica, me he dado cuenta justo de lo que mencionaba por acá su compañera, ¿no? Que está esta idea de que la comunicación no solamente es la parte lingüística, sino que también es la parte paralingüística, que sería esto que acompaña a las palabras, por ejemplo, el tono, el timbre,
el volumen, el ritmo y también la parte del lenguaje no verbal. Seguramente muchos de ustedes, como lo decía, perdón, Lisbeth, han escuchado esto. El lenguaje no verbal es el 75%. Aproximadamente el 75% de lo que comunicamos es a partir del lenguaje no verbal. Cuando yo empecé mi formación al respecto, iba mucho por esta idea. Sin embargo, fue en el camino cuando me di cuenta de que esta es una mala interpretación que se hizo sobre diversos postulados que tienen que ver con Mehrabian, que fue uno de los pioneros en el lenguaje no verbal. Y esto, en realidad, es un mito que hemos adoptado, porque el 75% de la comunicación no siempre va a ser verbal. Lo que dijo Mehrabian en su momento es que en ocasiones la parte no verbal va a ser más importante que la parte lingüística. Sin embargo, en otras ocasiones la parte lingüística es la más importante. Y en otras ocasiones la parte paralingüística va a ser también muy importante, ¿no? Lo que acompaña las palabras. Entonces, si nos vamos sobre esta idea, nos damos cuenta de que hay muchos mitos alrededor del lenguaje no verbal. Y esto tiene que ver, ya todos tienen temario, ¿verdad? Sí. Ok. Y esto tiene que ver con toda la bibliografía que ha surgido a partir de este tema. Mucha bibliografía es light, por decirlo de alguna manera, o mucha bibliografía es poco científica y poco rigurosa, que va distorsionando ciertas ideas sobre el lenguaje no verbal. Entonces vamos a ir revisando cada una de estas, algunos de estos mitos que han surgido a partir del lenguaje no verbal y que es normal que los tengamos, ¿sí? Además tengo un diplomado en análisis del discurso público en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tengo una certificación en detección de mentiras y análisis de la evaluación de la credibilidad, en donde nos capacitamos sobre el lenguaje no verbal, sobre la parte de las microexpresiones, las macroexpresiones, la parte lingüística, que también es muy importante. Y en cuanto a mi experiencia profesional, trabajo en la Academia Mexicana de la Lengua. Ahí actualmente tenemos un proyecto relacionado con lo que vamos a ver aquí, que es sobre las emociones. Sobre las emociones, lo que se plantea a nivel teórico es que hay 7 emociones universales, 6, 7, todavía hay un poco de discusión teórica al respecto de la última, que es el desprecio. 6 o 7 emociones, y cada una de ellas nos va a dar, tiene ciertos indicadores faciales. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Trabajo también en el Colegio de México, en el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Ahí hacemos análisis del discurso político. Estoy estudiando aquí la licenciatura en psicología para relacionar las dos partes, y entro este semestre a la maestría en ciencias cognitivas. En cada uno de estos, mi propósito es vincular la parte lingüística con la parte no lingüística. Soy miembro del Seminario de Lenguaje No Verbal, que se fundó en la UNAM, y al respecto, en este momento nadie mencionó nada, pero una de las razones que me decían en el grupo de la semana pasada es que se metieron porque nunca ha existido un curso similar en esta facultad. Algo que a mí me sorprendió muchísimo, porque yo entré aquí con ese propósito, con el propósito de formarme en este tipo de temas. Sin embargo, no hay mucho al respecto, está vacío, está muy desierto. Entonces, por eso surge este intersemestral. ¿Qué más sobre mi formación? He presentado algunas presentaciones, específicamente en el área de lingüística forense, que es también la parte que a mí me interesa, no solo la parte de lingüística, sino la parte de comunicación en general, que es lo que he trabajado en las investigaciones. He analizado casos de narradores homicidas a estos dos niveles, y he trabajado con discursos políticos principalmente. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? En primer lugar, daremos un panorama general sobre el estudio de las emociones. Sí, por favor.
un panorama general sobre el estudio de las emociones a partir de las expresiones faciales, que es en lo que nos vamos a enfocar. En este sentido nos vamos a centrar en una parte muy pequeña, aunque sí vamos a ver otros canales de análisis, en una parte muy pequeña del reconocimiento de las denominadas emociones universales. ¿Cuáles son? Alegría, tristeza, miedo, desprecio, asco, ira y sorpresa. ¿Sí? Esas 7 emociones universales sobre las que hay un consenso teórico, ¿no? Y lo vamos a revisar a lo largo de estas sesiones. Entre los objetivos específicos está exponer el concepto de emoción, conocer cuáles son sus características principales a nivel facial. Vamos a diferenciar mitos y realidades sobre el lenguaje no verbal. Un poco, uno de esos mitos es el que les comentaba sobre la parte del 75% del lenguaje no verbal y lo demás. Y vamos a identificar los principales indicadores para reconocer una emoción en el rostro. También vamos a revisar algunas herramientas y protocolos, y esto es muy importante que lo consideren porque tanto en México como en otros lugares se han desarrollado pocas herramientas que nos ayuden a nosotros a sistematizar el estudio de las emociones o el estudio de las expresiones faciales. Sin embargo, hay unas herramientas muy valiosas. Por ejemplo, está el FEAP y está el EMBAM. El FEAP es el Facial Expression Analysis Protocol, y el EMBAM, que es el Non-Verbal Behavioral Analysis Matrix. Estas dos herramientas, que se desarrollaron principalmente en España, nos van a ayudar para sistematizar todo lo que nosotros podemos analizar a nivel facial principalmente. También vamos a analizar material audiovisual porque pues es necesario, ¿no? en este curso. En cuanto a la duración, nada más lo menciono pues para que no quede al aire. Van a ser 12 horas distribuidas en 4 sesiones. Tenemos clase de aquí al jueves de 5 a 8. ¿Sí? ¿Cuál es el temario? Los temas que vamos a revisar en este curso son principalmente nociones generales sobre el comportamiento no verbal. Lo que se propone en el EMBAL, en el Non-Verbal Behavioral Analysis Matrix, es que hay 10 canales de análisis. La parte lingüística y todo lo demás que corresponde a la parte no verbal, ¿no? Que sería la áptica, la proxémica, la oculésica y diferentes canales que nosotros iremos revisando en la sesión de hoy. Puesto que no vamos a poder ver todo lo que compete con el comportamiento no verbal, la idea es que en esta sesión nos enfoquemos en estos 10 canales y en las siguientes 3 nos veamos solo una parte, que es la parte de las expresiones faciales o la parte del rostro. Entonces no entro mucho en detalle. Una vez que revisemos ese tema, vamos a meternos de lleno a lo que corresponde al estudio de las emociones. Vamos a ver principalmente algunos postulados teóricos. Después nos vamos a enfocar en el reconocimiento facial, de hecho eso lo vamos a hacer desde hoy. En el rostro, en la codificación del rostro, y para esto utilizaremos el sistema de codificación facial que desarrolló Ekman y Friesen en 1978 y después retomó Freitas, y que además de sacar mucho dinero, ha ido actualizando constantemente. Y vamos a revisar los músculos y el movimiento implicado en cada una de las emociones, y nos vamos a meter de lleno al análisis de las macro y de las microexpresiones, ¿sí? Para que ustedes tengan nociones generales. No van a salir de este curso sabiendo identificar una emoción rápidamente, pero si ustedes conocen los indicadores y si tienen el video, probablemente
probablemente se puedan ir metiendo y analizando cada uno de estos elementos, ¿no? Porque al final de cuentas la interacción que tenemos con el otro pues es rostro cara a cara. Finalmente vamos a revisar de esta unidad las características mínimas en la expresión facial, que van a ser 4. Si la expresión es simétrica o asimétrica, es decir, si nosotros tuviéramos un rostro y lo partiéramos a la mitad, vamos a ver la misma actividad muscular de un lado y del otro lado, excepto el desprecio. Ya platicaremos sobre eso, es la única emoción que es unilateral. Temporalidad sería el segundo punto, la segunda característica. De una vez les digo que una microexpresión va de 66 milisegundos a medio segundo. Es decir, nada. O mucho. También, pues, cuánto tiempo se echan los corredores, ¿no? Para varios kilómetros. Entonces, es mucho cuestión de práctica también, ¿sí? Pero una microexpresión va de 66 milisegundos a medio segundo, y una macroexpresión, es decir, que revelaría una expresión verdadera, va de medio segundo a 5 segundos, de acuerdo con la investigación más reciente. Intensidad sería el tercer punto, y finalmente que se pueda codificar en fax. Y en cuanto a las herramientas y los protocolos, pues ya les mencionaba, vamos a revisar el sistema de codificación facial, FACS por sus siglas en inglés, el protocolo de análisis de la expresión facial, FEAP también por las siglas en inglés, y el Nonverbal Behavioral Analysis Matrix. Los últimos dos se desarrollaron en España y el primero lo desarrolló Ekman. Principalmente yo expondré los temas y algunos conceptos claves, sin embargo vamos a realizar diferentes prácticas y analizar algunos videos a lo largo de las 4 sesiones. El curso no va a tener ningún crédito, pero yo creo que les van a emitir una constancia, no estoy seguro de eso. Y si es así, la forma de evaluar, digamos, sería la elaboración de una práctica diaria en el reconocimiento de microexpresiones, análisis y discusión de videos en equipos, y vamos a utilizar como materiales, a partir de la sesión de mañana, un espejo por persona, o el celular si es que tiene cámara frontal, ¿no? Y tiene buena calidad la cámara, y 2 vasos por grupo que les voy a pedir que alguien me ayude a traerlo mañana. Desechables. 2 vasos nada más. Bueno, uno y uno, ¿sí? ¿O me puedes ayudar a traer agua? ¿No? Sí, ya no, ¿sí? Ajá, sí. Tú los 2 vasos y ella. Yo hago. Sí. Y bueno, como ya les mencionaba, hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Cuando empecé a buscar y empecé a indagar, me encontré comunicación verbal para la pareja, comunicación verbal para las negociaciones, comunicación verbal para la publicidad, para todo, para toda comunicación verbal. Sin embargo, no toda la bibliografía con la que contamos va a ser de la misma calidad. Mucha de esta bibliografía es un refrito de la primera, bueno, de la bibliografía, digamos, de calidad, que sí tiene un criterio sólido y científico, y otra prácticamente no va a tener un sustento teórico. Entonces, no lo sé, no estoy seguro de que todas estén, pero yo creo que sí. Muchos de ellos son artículos. Bueno, en la bibliografía tienen marcados con asteriscos, con 3 asteriscos, la que considero que es de buena calidad. Las otras deberían considerarlas de divulgación o ligeras, como les mencionaba.
Dentro de esa que está categorizada como aceptable, podríamos hacer una subclasificación. Por ejemplo, Teresa Baró en ocasiones da muchas exageraciones muy extrañas, sin embargo es una de las divulgadoras más conocidas en el ámbito del lenguaje no verbal. Y hay otros que definitivamente tienen que leer, ¿no? Como Flora Davis, aunque su texto es de 1971, sigue muchas referencias, son muy actuales. Porque este también es otra de las cosas que pasan, que ha sido un campo relativamente nuevo sobre el que se ha explorado muy poco. Entonces, en este sentido, pues nosotros deberíamos proponer ahí ciertos proyectos de investigación, temas de tesis, etcétera, para que se vaya considerando y se vayan replicando los experimentos que hay. Básicas dentro de lo que les puse es el de Belin, por ejemplo, de Montreal Affective Voice. Ese nos va a servir, es un artículo, es de los pocos artículos que se dedica al análisis del lenguaje de la parte paralingüística. Maneja estímulos auditivos, cómo reconocer emociones a partir de los estímulos auditivos, ¿no? Si nos da tiempo lo revisamos, el Montreal Affective Voice. También es el de Bolong, de Mechanism of Human Facial Expression, también es uno de los básicos que podrían consultar. Y el de Crotufo, esa es una colección que acaba de salir, no tiene mucho, tiene 2 años, que nos da un panorama general sobre el cerebro y las emociones, la parte no solo facial, sino también a nivel cerebral. Y Darwin, muchos de nosotros conocemos el origen de las especies, sin embargo es el más famoso. Sin embargo, hay uno que se llama La expresión de las emociones, donde muchos de los postulados que vamos a revisar en este curso derivan de estas ideas, ¿no? De hecho, Ekman, quien fue el que propuso toda esta idea de la universalidad, de las emociones, y que después se replicó, etcétera, etcétera, iba en un principio con esta idea de yo voy a refutar lo que dijo Darwin. ¿Qué es lo que se encontró? Que en realidad lo que había dicho Darwin iba por ahí el camino. Entonces pues se tuvo que retractar y decir pues sí, hay una expresión en un rostro en las emociones. De Davis, que ya les mencionaba, toda la bibliografía que tiene que ver con Ekman, aunque hay que tener cuidado con ciertas afirmaciones también de Ekman. Por ejemplo, este texto de Cómo detectar mentiras, una guía para utilizar en el trabajo, la política y la pareja, afirma que podemos detectar mentiras a partir del comportamiento no verbal, a partir de las microexpresiones, a partir de las macroexpresiones. Sin embargo, y de ahí que yo quiera trabajar lingüística forense, sin embargo, parece que lo que más nos da información es la estructura lingüística, ¿sí? Hay muy poco en realidad al respecto, pero es muy bueno. Gottman también es básico, fundamental. Él trabaja principalmente las relaciones de pareja y por la módica cantidad de 90,000 pesos, si no mal recuerdo, puede decir si vale la pena que una pareja continúe a partir de su comportamiento no verbal. Y hay parejas que lo pagan, y en realidad la investigación que él hace es muy buena. Sí, pueden revisar su página y la bibliografía que él tiene, es muy buena. Ajá, exactamente, ¿no? Y bueno, de ahí Knapp también es muy bueno. Rafael López, en este libro, en el de la página 4, el de comportamiento no verbal más allá de la comunicación y el lenguaje, que ese sí lo pueden encontrar en la biblioteca fácilmente.
Ahí están publicados el de López Pérez, el de 2018. Ahí están publicados los protocolos, el FEAP y el EMBA. Entonces, lo que no nos da tiempo de revisarlo aquí, si ustedes necesitan aclarar ciertas dudas, pueden revisar este material y se van a dar una idea general de qué es, para qué nos sirven estos protocolos, porque al final también viene una parte de práctica. Entonces pueden utilizarlo sin ningún problema y aprovechenlo porque es un libro carísimo. Entonces, que esté en la biblioteca central pues es algo que se debe agradecer. Matsumoto, perdón. Perdón, son de López Pérez con los textos. Sí, de comportamiento no verbal. Sí, el de comportamiento no verbal. El segundo, el de comunicación no verbal, es muy bueno también. Es en este tiene un subtítulo 51 respuestas aportadas por la ciencia, va respondiendo preguntas, digamos, generales sobre, por ejemplo, hay una universalidad en el cuerpo, ¿no? Es diferente qué es una microexpresión, qué es una macroexpresión, diferentes preguntas relacionadas y qué es lo que se ha dicho a nivel bibliográfico a partir de estos temas. Es muy bueno también. El que tú comentabas era el de más allá de la comunicación y el lenguaje, ¿es el que está en la biblioteca? Es el que está en la biblioteca, comportamiento no verbal más allá de la comunicación y el lenguaje, ese es muy bueno, y al final es donde viene el FEAP y el EMBA. Ese. Sí, exactamente. ¿La central? En la central, sí, ahí lo pueden encontrar sin ningún problema. Matsumoto y Meravian son dos autores básicos también para el comportamiento no verbal. Matsumoto se ha dedicado prácticamente a reafirmar lo que ha dicho Ekman a lo largo de su trayectoria. Ekman ya está jubilado, entonces pues lo que se diga sobre las micro y las macroexpresiones ya no le interesa al parecer, pero dejó varias bases muy importantes. Y Meravian también fue uno de los pioneros en el estudio de la comunicación no verbal. Si se quiere meter con cuestiones de detección de mentira a nivel psicológico, las últimas dos referencias, las de Braille, son las que tendrían que revisar. Él trabaja no solo comportamiento no verbal, sino también la parte lingüística, y lo que propone es que nosotros tenemos que generar carga cognitiva en el otro para empezar a obtener cierta información, y bueno, ahí las técnicas que él tiene son muy valiosas. Ha venido en 2 ocasiones a México a dar cursos y capacitaciones. Entonces, muy costosos, pero muy buenos. ¿Dudas hasta aquí? En la parte de la entrevista laboral, ¿hay algún otro o de competencia? ¿De entrevista laboral? Ajá. Mira, Teresa Baró tiene incluso algunos ejercicios. Ah, ok. El de Baró, la gran guía del lenguaje no verbal. Sí, ella tiene algunos ejercicios que podrían servirte. Y Ciencias políticas. La guía del lenguaje no verbal, ¿cómo aplicar esta relación? ¿cuál? Ajá, la gran guía del lenguaje no verbal, cómo aplicarlo a nuestras relaciones, el de Teresa Baró. El de Flora Davis también podría ser útil para lo que tiene que ver con ese tema. Y el texto también de Rafael López también podría servir. De hecho, tiene algunos apartados aplicados al ámbito médico, por ejemplo, cómo reconocer en los pacientes qué es lo que está pasando. Bueno, no digas. ¿Preguntas? ¿Chismes? Bueno, entonces vamos a empezar. Cuando hablamos de lenguaje no verbal, generalmente nos referimos a expresión corporal. De hecho, seguramente muchos de ustedes se inscribieron aquí pensando que íbamos a analizar la postura de los brazos, la postura de las piernas, la dirección de las piernas, el uso de ilustradores, de gestos, etc. Sin embargo, en ocasiones se nos olvida que también la parte facial
nos va a aportar mucha información. Vamos a revisar la parte de expresión corporal en la sesión de hoy, con los 10 canales de análisis que propone Rafael López, pero nos vamos a enfocar sobre todo en la expresión facial. ¿Qué nos dice el rostro y qué podemos leer a partir del rostro? ¿Sí? Hay una pregunta. La foto que usaste es de una serie que se llama Lie to Me. ¿Está basada? ¿Los estudios que manejan sí están basados como tal o solamente es igual que muchas nada más? Sí, muy buena pregunta. Muchas gracias. Sí, exactamente. La imagen, esta, la segunda, está basada en la serie de Lie to Me, que tiene 3 temporadas. ¿Ya todos la vieron? No. Bueno, tienen que ver. Lie to Me o Miénteme, exactamente. Lie to Me o Miénteme. De hecho, ahora en estas vacaciones pues tuve la oportunidad, ya la había visto, pero estaba de ocioso en la casa y me puse a ver porque la quitaron de Netflix, no sé dónde estaba, pero yo la vi en un principio de manera legal, no. Y quería retomarla y buscarla y encontré que en RPelis o una cosa así, una página poco seria, tiene prácticamente todas las temporadas. Entonces, si ustedes pueden buscarlas antes de que bajen ese material, pues búsquenlo. Es una serie muy buena. Efectivamente, Ekman, de quien vamos a hablar a lo largo de estas sesiones, quien propuso la parte de la universalidad, asesoró a los que elaboraron la serie para las primeras 2 temporadas. Para la tercera temporada, al parecer, los productores se creían que ya sabían todo, entonces ya no le pidieron mucha asesoría, pero por lo menos las primeras 2 temporadas están Seriamente basadas. muy basadas en los postulados de Ekman, ¿sí? De hecho, ahí viene lo que tiene que ver con las microexpresiones, las macroexpresiones, las 7 emociones básicas, y Lyman, que es el personaje principal, se supone que es Ekman. Y por ejemplo, ahí está la que trabaja en el aeropuerto. Sí, es su esposa, ¿no? Ajá, la que trabaja en el aeropuerto representa en la serie estas personas que sin recibir capacitación, lo que cualquier persona del vulgo necesita es recibir capacitación para aprender a reconocer o a mejorar el reconocimiento de emociones. Pero hay ciertas personas que se denominan innatas que no necesitan esa capacitación para reconocer. No nos creamos afortunados porque seguramente no estamos aquí. Es muy bajo el índice. Es muy bajo el índice de las personas innatas. Y a propósito de esto, ¿ya todos vieron Intensamente? Sí. Intensamente también recibió la asesoría de Ekman. Sí. También recibió la asesoría de Ekman para el desarrollo de la película, de los personajes, de las emociones, aunque ahí nada más retoman 5 emociones, que es sobre la que hay mayor consenso. Retoma alegría, retoma tristeza, retoma asco, retoma temor, que sería miedo e ira. Son las 5 emociones. Saca desprecio y sorpresa. Se supone que sorpresa estaría incluida en temor y desprecio en asco. Sí, esas son las 2 series que consultaron a Ekman. Y sí, efectivamente al final de los créditos, por lo menos de Intensamente, aparece. Le agradecemos al doctor Paul Ekman por su participación, por ayudarnos en este viaje sobre las emociones. Ok, EMBA, Non-Verbal Behavior Analysis Protocol.
Este protocolo se desarrolló en España por 3 autores principales, Rafael López, Fernando Gordillo y Enrique Soto. Lo que propone es que hay 10 canales de análisis cuando nosotros queremos estudiar el comportamiento. ¿Cuáles son estos 10 canales de análisis? La expresión facial, que revisaremos ampliamente en este curso. Las posturas, que tiene que ver con la orientación y el movimiento principalmente de todo lo que no tenga que ver con el rostro y con las manos. Los gestos, que tiene que ver eso sí con las manos. La proxémica, es decir, la distancia. La áptica, el contacto con los otros. La apariencia, la oculésica y la fisiología. Y el paralenguaje. Todo esto tendría que ver con lo que se ha denominado comportamiento no verbal, lenguaje no verbal, kinesis, con C o con K, y son esos 9 canales. Y además agrega la parte lingüística, porque en ocasiones lo que se está diciendo nos va a ayudar a comprobar o a refutar lo que nos está expresando por medio de los otros canales. Y ahí es donde entra y tiene una gran importancia, porque no necesariamente va a corresponder lo que se dice con lo que se expresa a nivel corporal y a nivel facial. Y ahí es donde tenemos que utilizar y comprobar todos los canales de análisis. Perfecto. Bueno, pues ya les comentaba que lo primero que vamos a revisar va a ser lo que tiene que ver con los canales de análisis que propone el protocolo, el EMBA. Y el primer punto, antes de que nos vayamos a una pausa, vamos a hacer una pausa más o menos de 10-15 minutos en cada una de las sesiones, va a ser la postura. La postura, decidí empezar con ella porque de todos los canales de análisis va a ser el canal más fácil de codificar, ¿sí? Nosotros podemos identificar, de hecho podemos reconocer, muchos de nosotros fácilmente podríamos identificar cuando un amigo se acerca sin siquiera estar viéndolo, ¿no? A partir de cómo va caminando. Exacto, ahí viene el profesor, ¿no? A partir de lo que estamos escuchando, de sus pasos, ¿con qué tiene que ver con la postura? Principalmente cómo está sentado, cómo está parado una persona. Deutsch en 1947 señaló que cada persona tiene una postura básica que le caracteriza el estado de reposo y siempre vuelve a esta postura después de moverse. ¿Qué hay que considerar aquí? Que la postura se va a modificar a partir de las relaciones sociales que nosotros establecemos con la otra persona. No es lo mismo la postura que vamos a tomar frente a una clase que la postura que tomamos en el bar, o la postura que tomamos frente a nuestro asesor de tesis o asesora de tesis, o la postura que tomamos frente a nuestros amigos, en donde nos vamos a encontrar en un contexto más coloquial o más informal, o en un contexto más formal, en contraste. No sé si ustedes han notado o se han dado a la tarea, por ejemplo, de revisar cómo se sientan las personas cuando están en el metro. Si no lo han hecho, hoy, si es que viajan por ahí, les invito a que revisen solamente una hilera y se enfoquen, por ejemplo, en las piernas, cómo están, y no se van a encontrar ninguna que se parezca. Todas son totalmente diferentes, ¿sí? Y va cambiando. Mehrabian, en 1968, propuso las categorías posturales. Él hablaba de 4 posturas principales. En primer lugar, habló de la postura de acercamiento, las posturas de retirada, las posturas de expansión y las posturas de contracción. ¿Me ayudas a leer, por favor, la primera?
Posturas de acercamiento. Transmiten atención o interés. Generalmente, cuerpo inclinado hacia adelante. Ejemplo, plática, persona se inclina hacia adelante y se toma la barbilla. Ajá. Estas posturas de acercamiento son las que nosotros vamos a postular. Muchas gracias. Vamos a presentar cuando estamos transmitiendo interés o atención con el otro. Generalmente, como su nombre los dice, nos vamos a acercar corporalmente, y de ahí que en la imagen están viendo las dos personas están platicando y una de ellas está tratando de acercarse y de que la proxémica, la distancia, se disminuya. Las vemos también ya a nivel corporal, por ejemplo, que se puede estar tomando la barbilla, estar prestando atención. ¿Sí? Las posturas de retirada, por favor. Se trata de posturas negativas, de rechazo o repulsión, que se muestran retrocediendo o volviéndose hacia otro lado, por ejemplo, regaño, aumento. Exacto, ¿no? La postura de retirada va a ser todo lo contrario a la postura de acercamiento. Si en esta nos acercábamos, en esta nos alejamos, e incluso si no nos alejamos a nivel de distancia, por ejemplo la imagen que estamos viendo aquí, hay una parte del cuerpo que vamos a mover. ¿Qué es lo que se está moviendo ahí? El sentido contrario, ¿no? Que si ustedes vieran esa imagen, ¿qué se imaginan más o menos que está pasando? Un regaño. Un regaño, una discusión de pareja, ¿no? Una discusión de pareja en la que la chica ya no quiere tener contacto con el reclamo, probablemente, que le está dando el chico. Por ejemplo, si en la postura de acercamiento, si en la segunda imagen, si existiera una postura de acercamiento, entonces, por ejemplo, en el caso de las piernas sería lo contrario, ¿no? Sería enfocada hacia la persona que está emitiendo el mensaje. Sí, exactamente, bien enfocada hacia allá, y además, esto, ¿qué mensaje nos estaría transmitiendo? No quiero escuchar nada. ¿Cómo lo hacen los niños para seguir? Muchos de estos gestos vienen de ahí, de los niños, ya lo iremos revisando. Sí, efectivamente. Y es muy interesante. En el seminario de lenguaje no verbal tenemos dos proyectos en este momento. Uno que tiene que ver con las emociones a partir de una serie de entrevistas que realizamos de personas que estuvieron en el terremoto, en el sismo del 2017, hace 3 años ya. Les pasamos un video y empezaron a experimentar ciertas cosas, les preguntamos, etc. Y otro de los proyectos que tenemos, que ese yo lo coordino, es el que tiene que ver con parejas. Cómo es el comportamiento no verbal en parejas, y en este momento estamos recopilando todo el material posible para ver cómo se da esta interacción a nivel corporal. Bueno, posturas de expansión. Se trata de posturas orgullosas, arrogantes, altivas o despreciativas que se muestran por la expansión del pecho, un tronco erecto o inclinado hacia atrás, cabeza erecta y hombros elevados. Ejemplo, un corte. Sí, la postura de expansión está muy sostenida a partir de la etología, es decir, del estudio del comportamiento animal, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, la imagen de ese pavo real, que nosotros sabemos que realiza en qué momento, en el momento del cortejo. Si eso lo trasladamos al comportamiento humano, que es parte de lo que hizo Mehrabian en el 68, es lo que hacemos nosotros, expandirnos a nivel corporal para a lo mejor atraer al otro, pero también para demostrar cierto poder, cierta jerarquía. Como el oso que se para, ¿no? O sea, y de hecho son estas las posturas las que se recomiendan, por ejemplo, si uno quiere transmitir seguridad, ¿no? Abierto y mostrándose. ¿Sería tan la postura de los boxeadores cuando están frente a frente? ¿Esa sería? Están frente a, como... Cuando están así, que es el pesaje y ya no se enfrentan, se paran muy...
así extendiendo el pecho, todo, pero es como para mostrar dominio o Sí. De hecho, por ejemplo, voy a traer esa silla. De hecho, ¿qué pasa cuando vemos una persona que se sienta así? Depende en dónde, por ejemplo. Si estás en el metro, Acá, va a su casa, pues está en su casa. acá, Relajado. acá. ¿Qué más? pues al fin de cuentas Una persona con, una se persona siente dueña confiada. del espacio, ¿no? Una persona confiada que se siente dueña del espacio. Y Que le vale también. ¿Perdón? Que le vale el gorro. que le vale, sí, también puede ser, ¿no? Pero ¿por qué le vale? Por la confianza. Por la confianza, porque no tiene miedo de ser atacado. Eso es lo que pasa en los animales. Mientras más se expanden, ¿no? Es demostrar que no tienen miedo de ser atacados. Es, mírame, estoy tan seguro que soy capaz de exponer todo mi cuerpo, sin ningún miedo. ¿Sí? Por ejemplo, en organismos muy sencillos como el pez globo, que se expande, se expande muchas veces el tamaño corporal Ajá. para demostrar que es más grande y atemorizar a los demás. Sí, exactamente. O sea, como les decía, mucho de esto tiene que ver con la etología animal primero, después con la etología humana. Sí. Mi pregunta es que en esa cuestión de expansión y en el ejemplo que ponían, ¿es una cuestión de confianza o es ya como por ejemplo lo que dice la compañera, ¿no? Ya una cuestión no de confianza, sino de intimidación o de defensiva también? Depende mucho. Depende mucho del contexto, depende mucho de la persona. Porque ustedes, saliendo de aquí, ya podrían empezar a manejar esta información. Entonces, ok, quiero demostrar un poco más de seguridad. Voy a demostrar seguridad y le voy a decir a mi cuerpo que se expande. Sí, para las personas que no tienen información, sí, de forma inconsciente. Sin embargo, no tienen la información exactamente. Seguramente muchos de ustedes han escuchado esta afirmación: el lenguaje no, el cuerpo no miente. ¿No? ¿Qué opinan de eso? Ahora que estamos hablando un poco de eso. Pues si Sí. entrenas a mentir, Depende del contexto, ¿no? Ajá. El dominio que tienes de la situación. Pero ¿Por qué? cuando está entrenado, sí bien. Eso, ¿no? Y depende del contexto mucho. Entonces, esto es totalmente falso también, porque el cuerpo sí puede mentir. De hecho, aunque no tenga, los actores, ¿no? Los actores. de hecho, aunque no tenga un condicionamiento ya el cuerpo, ¿no? Puede ser innata su manera de estar mintiendo. Sí, exactamente. De uno de los puntos que decías del temario, ¿no? Decimos una cosa verbalmente y el cuerpo está expresando otra cosa. Está expresando. Ajá, los actores. ¿Qué pasa con los actores? Han hecho diferentes experimentos al respecto y lo que se ha visto ahí es que ellos se meten tanto en el personaje, son el personaje, que no es propiamente que nos estén mintiendo, es que están metidos en ese personaje. Entonces, y por eso ha existido estos personajes como el Guasón, que se metió tanto en el personaje que ya era prácticamente él. Entonces no es que nos estuviera mintiendo, sino que ya era otra persona, de Esa alguna es, digamos, manera. como la chamba de los asesores de imagen, ¿no? Que es lo que decían de Obama, que decían que debería tener un asesor de imagen excelente Sí, contra Trump, ¿no? claro. Sí, si ustedes quieren aprender, tienen que ver a Obama todos los días. Él es muy bueno en todos los canales prácticamente. Tiene una imagen personal impecable. Y tiene una marca personal, que eso es también muy importante. Es decir, se diferencia de los demás. ¿Sí? Ok. ¿Alguien me ayuda con la última? Posturas de contracción. Se trata de posturas depresivas, abatidas o cabizbajas,
y que se comunican por un tronco inclinado hacia adelante, una cabeza hundida, hombros colgando y pecho hundido. Ejemplo, funerales. Ajá, ¿no? La postura de contracción va a ser el antónimo de postura de expansión. Si acá vemos apertura, acá vemos todo lo contrario, ¿no? Cierre, timidez, es lo que nos va a ir transmitiendo. Y por eso el ejemplo está que se ve en los funerales, ¿no? O sea, en los funerales pues nosotros prácticamente vamos a dar un pésame a alguien que ya prácticamente no puede con su cuerpo. ¿Sí? Cuando está enfermo, porque ya no hay una fuerza física. Puede haber una contradicción con del tronco para abajo y ya. ¿Puede haber una qué? Contradicción, por ejemplo, que del tronco para abajo estés mostrando esta contracción y de la cara una sonrisa. Sí puede haber una contradicción. De hecho, hay un caso muy famoso que Ekman suele poner cuando estaba estudiando micro y macroexpresiones. Se fue a hospitales donde trabajaban con personas con esquizofrenia. Y ahí se puso a entrevistar a diferentes personas y él narra cómo le preguntó a una chica que estaba a punto de ser dada de alta cómo se sentía. Y ella le dijo, no, me siento muy bien, estoy muy contenta porque voy a salir, voy a vivir con mis compañeros, voy a regresar con mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él lo que vio en ese momento fue una microexpresión de tristeza y le advirtió a todos los que estaban llevando el caso que no la dejaran ir. Que no la dejaran ir porque todavía tenía ahí signos depresivos. La dejaron ir y a la semana, no recuerdo si una semana o 2 semanas después, se suicidó. Entonces, pues ahí es donde vemos la importancia también de cómo reconocer en el paciente o en el otro qué es lo que está experimentando. Porque la tristeza en este caso nos va a servir como un llamado. Y por eso lo de los funerales que les decía, vamos a darle pésame nosotros, vamos a darle apoyo a alguien que está experimentando tristeza, ¿sí? Ok, vamos a ver una postura de expansión. Perdón, Eduardo. Sí. Nada más un comentario. Creo que la pregunta de la compañera Socorro era más en función de si podemos observar una discongruencia o una incongruencia entre la parte facial y la parte corporal. Sí. O sea, la posición del cuerpo nos puede estar mandando una señal, pero la parte facial nos está. Y entonces ahí es donde a qué le podemos dar más peso. Pues es que por eso es importante que nosotros consideremos todos los canales de análisis. No solamente la parte corporal y la parte facial, sino también la parte de la áptica, de la proxémica, o sea, todos los canales de análisis y a partir de eso hacer un análisis global, ¿no? Con toda esta información. ¿Qué es lo que va a ser más fiable o confiable? La parte de las microexpresiones. ¿Sí? Sí. Bueno, eso de la contradicción, bueno, creo que donde yo he llegado a notar son los que se suben a pedirte al metro así de, ay, es que vengo viajando de no sé qué, así. Pero pues, o sea, sí te das cuenta cuando llegaron los migrantes, que sí, de verdad sí se veían que no había para dónde, los Honduras, pero de repente ves al mismo, ¿no? En el camión todos los días pidiendo y ya empiezas a ver cómo hay esa... Se ve todo cabizbajo, pero en la cara le ves ya la rutina de decirlo. Sí, mismo. Sí, exactamente. Sí, viajar en el transporte la verdad puede dar muchísima información. Sucede lo mismo, por ejemplo, cuando alguien se sube a ofrecernos una paletita, un dulce, un chicle, y
y nos amenaza de antemano con el contenido lingüístico, ¿no? Vengo saliendo del reclusorio. Entonces uno es como, ¿qué pasa? Pero vengo ya, estoy tratando de... Como que te da dos opciones, ¿no? Si no me compras, te tienes que saber que... Exacto, pero lo que podríamos sacar de aquí, por ejemplo, son las diferentes expresiones de ira. ¿Cuándo una persona nos va a atacar? ¿Cuándo una persona está a punto de atacarnos? ¿Cuándo una persona va a controlar esa ira o ese enojo? Entonces esos los veremos grosso modo también en este curso para que sepan por lo menos cuáles son los indicadores y sepan cuándo tienen que correr, cuándo se pueden quedar ahí, cuándo tienen que comprarle el dulce, cuándo tienen que comprarle el chicle o cuándo se pueden quedar ahí sin ningún problema y sin comprarle el chicle. ¿Sí? Y ¿qué más? ¿Nada más? Ok. Veamos Ay, mamacita linda, si cuando los mexicanos hacen, es sabroso el chocolate. Acompañado el vacío, la más vieja de tu casa, será chocolatera de oficio. Mira nomás que chamorro aquí. ¡Qué cuerpo, más! Pero cuerpo de tentación, cara de espantapájaros. Por ver otra vez este chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. Aguántese la otra, que me dio los dos chamorros. Pelado este. Qué bueno, tan duro tiene, por poco lo para de cabeza que me da. Ahora que me haya reído, pero las cosas están cambiando, ¿verdad? Con esas mujeres me voy a casar. Comme John Wayne. Oui, John Wayne, tu descends le cheval, tu t'avances vers le salon, on voit passer la porte et crac, tu peux essayer. Que je fasse, John? C'est ça. Ça, c'est John Wayne. Alors, bébé. Il y en a un qui m'a fait expérimenter. Cliche, but it's an image. John Wayne. Oh, God. Couldn't we start with someone easier? You're a big fan. Got a very distinctive walk, very easy to imitate, and if anyone was a man, why not try it? Just get off your horse and head into the saloon. Nice touch. Howdy, man.
¿Alguien conocía a John Wayne? ¿Qué me pueden decir de él? Son películas del viejo este, del típico vaquero malbón. Ajá. ¿Qué decían de su caminar? Por eso es justamente la referencia, ¿no? A él específicamente. Sí. Porque era así, un macho. Estaba catalogado como un macho, con esta postura macho, dominante, viril. ¿Qué pasa con María Félix? Es una exageración, sin embargo mantuvo el personaje toda su vida. Y eso la hacía inalcanzable, ¿no? Eso lo hacía inalcanzable, mantuvo esta postura, perdón. Lo contrario de John Wayne. Y bueno, diferentes cines. Sí. Lo contrario de John Wayne es una figura femenina poderosa, la mujer empoderada, la mujer valiente, la mujer arrogante, altiva. Sí, exactamente. ¿Por qué sería lo contrario? En todo caso son parte de la misma, ¿no? Es una seguridad que ambos representaban hasta tal grado. O sea, John Wayne, igual que María Félix, mantuvo ese personaje toda su vida. No, justo es lo que... ¿Sí son contrarios por ser nada más de género distinto? ¿O cómo? No, es justo lo que menciona. Me disculpo por haber dicho lo contrario. Es su parte, su lado... Sí, el contrario femenino. El contrario femenino. Sí, el contrario femenino, exactamente. Es muy curioso el caso de María Félix porque ella siempre nos vendió este personaje empoderado, fuerte, que mantenía posturas de expansión, etcétera, etcétera. Sin embargo, en prácticamente todas sus películas la dominan y la controlan. De hecho, en alguna de las entrevistas que ella llegó a dar, menciona: a mí no me importa que me controlen, que me dominen en la vida, en las películas, mientras no pase eso en la vida real. Entonces... ¿Está dando su doble mensaje? Sí, exactamente. Como que lo de las películas era más una cuestión cultural del momento, ¿no? Pero, porque sí dicen que allá en la vida real sí imponía, ¿no? Que traía a María Félix una víbora o que sí volteaban a verla y caía muy mal aparte. Sí, caía muy mal. Sí, esa parte, por ejemplo, Luis Buñuel, cuando hacía sus castings, no la quería ella, porque le decía esa parte, dice, es que gesticula demasiado, es una exageración de gesticulaciones de María Félix, por eso optó por otras actrices. Exacto, sí, muy bien. ¿Y qué es lo que pasa con esta postura de expansión que decíamos? Que se pueden interpretar como orgullosas, o como arrogantes, o como altivas, y como despreciativas. Y si a eso le agregamos la parte gestual, pues todavía se intensifica. O sea, porque hay personas que pueden tener o pueden manejar esta postura de expansión, pero para denotar seguridad, no forzosamente para denotar o para expresar arrogancia, orgullo, altivez. En esa postura se puede ubicar a los cantantes, ¿no? Los y las cantantes de ranchero, por ejemplo, ¿no? Porque también se paran así como muy activos. Sí, o los de narcocorridos, por ejemplo. O sea, ¿qué mensaje nos tienen que expresar? Esto, el de una persona poderosa. El de una persona poderosa. Los políticos igual. Sí. Un político que va cerrado, que va encorvado, que se cierra, nos va a transmitir otro mensaje. Aunque diga tonterías, pero seguro. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Gordon Hugh señalaba que en ocasiones en Occidente olvidamos que hay otras maneras de sentarse y estar de pie de las que estamos acostumbrados a usar. A ver, si en este momento yo le pidiera a la que trae el bebé, por favor, que pase al frente. No. Pues con los dos. Sí se puede. Quedaría perfecto. Que nos ayudaran a hacer esta postura que tenemos en este lado.
Está perfecto. Los dos, mamá e hijo, para ver qué pasa. Toda la planta del pie está pegada. Toda la planta del pie está pegada. Las rodillas. Sí. ¿Qué pasa con él? Ay, creo que no está pegada, ¿verdad? No es que me pega la planta. Pero bueno, Ahí ya. ahí va. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sentiste? Ajá. ¿Cómo te sentiste? Tienes muchas piernas y eso ¿qué causó? Incomodidad, ¿no? Perdón, decías. Ok, gracias. Sí, a eso es a lo que iba y por eso traté de pasar al niño. Si nosotros nos ponemos en esta posición, en este momento, probablemente muchos de nosotros haríamos lo que hizo nuestra compañera, que es levantar los talones. Sin embargo, cuando somos niños, estamos muy acostumbrados a tener esta postura, ya en un contexto natural y no pidiéndoselo. Como decía acá la compañera, los niños están muy acostumbrados a manejar esta sin ningún problema, y de ahí que se empieza a modificar, Sin embargo, si nos moviéramos de contexto, y por eso menciono a Gordon, ¿qué pasa en las culturas occidentales? No, orientales, perdón. En las culturas orientales. ¿No? Es que se sientan en el suelo. Sí, exacto. ¿Alguien escuchó del Challenge Asian What? Bueno, fue un reto que salió hace relativamente poco, en el que pedían que tomaran la posición de los en cuclillas a la manera asiática, porque en Asia no solamente están acostumbrados a sentarse de esta manera cuando son niños, sino que también la mantienen cuando son adultos, en conversaciones coloquiales, casuales, incluso hasta formales. Así, una salida con los cuates y uno se va a tomar una cerveza sin ningún problema y se sienta con la planta del pie totalmente pegada al piso. ¿Sí? Esto es a lo que se refiere Hugh cuando señala que en ocasiones olvidamos que hay otras maneras de sentarse y otras maneras de estar de pie. ¿Qué pasa con esta? Esta postura que se llama de cigüeña, para nosotros podría resultar muy incómoda. Incluso nosotros, ¿en qué contextos la podríamos realizar? Yoga, exactamente, la postura de yoga, creo que de hecho es muy famosa. Perdón que no esté pasando tanto por aquí. Hay una barrera aquí. Se supone que es equilibrio y estabilidad. Exactamente, incluso estiramos creo que es del lado contrario. Sí. Exacto. Estiramos el brazo contrario y es una postura que en este momento nosotros, en nuestra cultura, la vemos como algo, ¿perdón? Incómodo, sí, pero ya más pues para ejercicio, ¿no? Pero- porque estamos haciendo actividad. Pero durante bueno, lo que pasa es que en la periferia del Estado de México es muy común esa postura. Esa postura es de cuando los jóvenes se juntan y están en una esquina, parados, Pero ahí tenemos el respaldo. Y están así. Ujú. En esta es estar sin un respaldo Ok. y ponerse así, ¿no? Que yo no me puedo mantener. como en equilibrio, ajá. Sí, exacto. Sí, los jóvenes lo mantienen mucho, pero es pegados a la pared. Pues así, pues cualquiera de nosotros puede, ¿no?
o esperaría. Pero ¿qué pasa en África? En África es una postura que se puede mantener mucho tiempo. Pasa lo mismo que en Asia, ¿no? Esta es una postura muy cómoda para ellos. La pueden mantener minutos e incluso horas, platicando, conversando con un conocido, con cualquier persona. ¿Listo? ¿Dudas? Ok. Sí, salgamos al receso. Regresamos a las 7:05. Ok, pues vamos a empezar. Vamos a continuar. El siguiente nivel de análisis que vamos a analizar es el de los gestos. Como les mencionaba en un principio, los gestos van a tener que ver, incluye el movimiento de las manos, principalmente, el movimiento de los brazos y en ocasiones el movimiento de otras partes del cuerpo, como la cabeza, el tronco, las piernas o los pies. Mientras que la postura prácticamente significa estar sentado o estar parado, los gestos van a involucrar más partes del cuerpo. Estos gestos van a estar vinculados íntimamente al habla, con el habla, porque en ocasiones, como lo vamos a ver ahora, van a ser equivalentes incluso con una palabra. ¿Sí? Dentro de los estudios pioneros, David Efron en 1941 observó el comportamiento no verbal, de judíos e italianos que vivían en Nueva York. Y a partir de esto estableció una tipología gestual, una tipología de los gestos, que posteriormente retomaron Ekman y Friese. Él hablaba de emblemas, ilustradores, reguladores, muestras de afecto y adaptadores. ¿Cuáles son estos? Los emblemas van a ser comportamientos no verbales que tienen un significado específico y que podrían traducirse directamente a palabras. Si nosotros hiciéramos ese gesto o ese emblema, ¿cómo lo...? De acuerdo. Ok, de acuerdo, perfecto. Amor y paz, tranquilo, no te voy a atacar, ¿no? Todo lo contrario de la señal. Sí, perdón. De acuerdo, todo bien. Todo bien. Me gusta. Exacto, ¿no? Y si se dan cuenta, prácticamente le estamos dando un solo significado o un solo sentido a cada uno de estos emblemas, a cada uno de estos gestos que se denominan emblemas. Estos son de toda la categoría, probablemente los más conscientes, porque empezamos a transmitir un mensaje que tiene un significado que podría traducirse como una palabra. El significado es conocido por la mayoría de la comunidad, como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, ya les decía que me dijeron que significaría ok, ¿no? ¿Todo bien? Pero si nos vamos a Brasil, esto podría significar otra cosa. Significa una grosería, de hecho. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando utilizamos esto? Y si además le ponemos la boca en medio y empezamos a jugar con la lengua, cambia el significado totalmente, que no lo voy a hacer porque me están grabando, pero cambia el significado totalmente de ese emblema, ¿sí? ¿Qué más? Están típicamente implicadas las manos y lo que hemos hablado prácticamente en toda la sesión, la cultura, la sociedad y el contexto importa muchísimo. Y también la forma en que un mismo emblema se presentan. Si yo les pusiera esto, ¿qué significaría? Me las vas a pagar. Y si yo nada más cambio y giro, no estoy moviendo para nada las manos, solamente estoy girando el brazo. Tiene un significado diferente. Si yo hago esto, tiene un significado diferente. ¿Sí? Entonces, todos estos movimientos los tenemos que considerar
cuando nosotros analizamos la información, ¿sí? El siguiente punto son los ilustradores. Estos gestos van a estar ligados también al habla, pero van a ilustrar, a diferencia de los anteriores, van a ilustrar el contenido del mensaje o le van a dar incluso una entonación. ¿Alguien de aquí es futbolero? ¿Nadie? Nadie. Ah, allá por favor. Por favor, pueden pasar. ¿Yo? Sí. ¿Me ayudas? Voy a pasar esta trayectoria. Bueno, esta es como uno de los mejores trayectorias del valor. ¿Y me ayudas a describirla, por favor? Número 1. La mejor chalaca. El sueco Zlatan Ibrahimovic anotó uno de los goles más legendarios y conocidos en la historia del fútbol, en un encuentro amistoso en el año 2012 de Suecia contra Inglaterra. El portero inglés, al intentar botar el balón de un cabezazo, se la acomoda a Zlatan. Posteriormente, el jugador sueco se tira para hacer una acrobacia de media chilena, anotando uno de los mejores goles a más de 40 metros de distancia al arco. Ok, ¿me ayudas a describir la trayectoria, por favor? La trayectoria del balón. La trayectoria del balón. Es una parábola. Véanlo, El dedo de manita es una parábola. Gesticulo mucho con las manitas. No, la trayectoria del balón solamente. Es una parábola. ¿Ya? Sí. Bueno, entra y bota. Ok, gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? Un ejemplo a través del movimiento del gesto. Ajá, es una parábola, ¿no? E ilustró con la mano. En el grupo pasado también estuvo interesante porque empezó como con las manos en la bolsa, intentó escribirlo con las palabras y después llegó un momento en el que ya no podía describirlo de esa manera. Necesita forzosamente el uso de ilustradores para empezar a ilustrar, valga la redundancia, toda la trayectoria. De hecho, en algún momento empezó a utilizar el cuerpo y sí como que se lanzó. Ahí. Estos son los ilustradores. Nos van a facilitar la comunicación superando estas partes del discurso que en ocasiones no podemos decir por medio de las palabras. Y pues ya les decía, se diferencian de los emblemas en que tienen un significado preciso los anteriores y estos no propiamente, sino que van a ir ilustrando. Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, los movimientos, esos son los tipos de ilustradores. Los movimientos deícticos son estos que nosotros utilizamos para aquí, bueno, esta, esto, ello. Eso es como más espacial, ¿no? Sí, tendría ajá, deíticos son prácticamente aquí, allá, esto, espaciales son gran, chico, etc. ¿Sí? ¿Esperaste? Ok. Las siguientes son reguladores y muestras de afecto. Las puse dentro del mismo porque no hay mucho que decir. Los reguladores son estos gestos que van a ayudarnos a regular o a controlar el flujo de una conversación. ¿Qué regulan? Principalmente turnos. En los debates presidenciales o en cualquier conversación cotidiana, nosotros podíamos pedir la palabra a partir de estos reguladores o pedirle a la persona que se calle porque uno quiere intervenir, ¿sí? O darle la palabra a la otra persona porque la está pidiendo.
Estos son los reguladores, los que nos van a ayudar a continuar con el transcurrir del discurso, de la conversación. Y las muestras de afecto, que yo no estoy muy de acuerdo en esta clasificación, porque tienen que ver con movimientos del cuerpo y de la cara con los que transmitimos emociones y sentimientos. ¿Por qué no estoy muy de acuerdo? Porque se van a empezar a mezclar un poco con la áptica. Ya les decía, la áptica es el contacto con el otro, y también con, si está diciendo con la cara, ¿con qué? Con las expresiones. ¿Sí? Entonces, pero bueno, ahí estaría abrazar al otro, por ejemplo, ruborizarse, palidecer, y también por eso no estoy de acuerdo, porque ruborizarse y palidecer, ¿qué es? Son involuntarios. Ajá, ¿y qué más? Son de la cara, son expresiones faciales involuntarias. Sí, y es una reacción que Fisiológica. fisiológica. Y dentro de estos canales, nosotros ya tenemos la fisiología que nos va a dar otro tipo de información. Pero bueno, como ustedes lo manejen, ya sea como muestras de afecto, o como información fisiológica, o como información verbal, el punto es que no se nos vaya esa información. ¿Sí? Y finalmente están los adaptadores. Estos adaptadores o gestos adaptadores son movimientos que surgen para tratar de adaptarnos a una situación específica. En este sentido, vamos a buscar con el uso de ellos satisfacer necesidades corporales para manejar o para gestionar ciertas emociones o ciertas reacciones que denotan un estado físico o psicológico. ¿Qué buscamos con ellos? Seguridad, dominio, satisfacer una necesidad corporal, y pueden surgir a partir de una incomodidad o de ansiedad. Por eso hay dentro de la clasificación 3 los intrapersonales o autoadaptadores, que son todos estos movimientos que van enfocados como hacia uno. Autoadaptador, por ejemplo o por ejemplo que espero que lo estén viendo. Me estoy sobando aquí. Y tiene que ver tiene que ver con una ansiedad. ¿Sí? Y puede ser en ocasiones que hasta me esté dando un masajito hacia mí mismo, ¿no? Así, tranquilízate, todo va bien. Ajá, sí. ¿No? Okay. Sí, esto se ve en los pacientes, sí. Cuando sienten que no tienen el cariño, el afecto, y te están diciéndote que no estaba, y entonces sí. Así se acaricia. Es que mi papá nunca estuvo conmigo, mi mamá nunca estuvo conmigo, entonces ves a la persona que te está sobando, o que empieza a hacer ciertas cosas que van dirigidos a uno mismo. Después están los interpersonales o heteroadaptadores, que conllevan estrategias de interacción prototípicas, como de acercamiento, cortejo, intimidación, protección. Ahí, por ejemplo, ubicaríamos acomodarse el cabello o acomodarse el nudo de la garganta, de la corbata, con la garganta, ¿no? Y acomodarse el cabello pues puede tener también ciertas connotaciones sexuales, siempre considerando el contexto, ¿no? Y finalmente los dirigidos a objetos o adaptadores objetales, en donde vamos a tener presente un objeto que puede ser algo tan básico como una pluma, hasta un folder o algo más voluminoso. Con estos vamos a transmitir diferentes mensajes. Por ejemplo, podemos poner una barrera con una pluma, simplemente con una pluma. Así como podemos poner una barrera con un folder o con una mochila. Y también se van a vincular con todo este comportamiento que nosotros, especialmente estos, con todo el comportamiento que nosotros hacemos cuando somos niños. No sé si recuerden cómo terminaban sus plumas cuando terminábamos
bueno, cuando estábamos como ansiosos o todo el tiempo las queríamos morder, etcétera, ¿no? Este particularmente tiene rastros de ahí, ¿sí? Cuando ven que la persona empieza a morder o a jugar con su pluma, pues es una marca de, nos podríamos remontar fácilmente a toda esta historia. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí sobre qué es esto? Incluiría, por ejemplo, mascar chicle. ¿Mascar chicle? Tiene que estar Pues, entre. O tiene que estar entre. Sí, no forzosamente. O sea, marcar chicle, ¿en qué contexto? Pues no sé, yo por ejemplo ahorita traigo un chicle, ¿no? Pero tenías ganas de comer el chicle, ¿no? Por supuesto, ya habrá gente que empieza. Ajá. Ahí ya entra en esta posición. Sí, podría entrar. O sea, pues es un objeto al final. Es un objeto y uno podría ahí empezar a. De hecho, una de las recomendaciones, por ejemplo, para liberar el nerviosismo es mascar chicle. O por poner el paladar, poner la lengua en el paladar, como haciendo toda la tensión. Pero sí, podría entrar depende de varias cosas. ¿Dudas más, nadie? Por ejemplo, ahorita el tema de los celulares con los niños y todas estas situaciones sí son objetos adaptadores, ¿no? O sea, ya andan caminando con el celular y testeando todo eso. Sí, podrían funcionar. Viene una persona que me cae muy gorda. Lo primero que tengo aquí es el celular. Y veo que se acerca. Y no tengo ningún mensaje. Pero empiezo a revisarlo como si tuviera uno. Ya me está ayudando para no tener contacto con esa persona. ¿Sí? Entonces sí podría funcionar y podría ayudarnos en algunas ocasiones, sobre todo porque pues es el objeto que tenemos más a la mano y prácticamente todos estamos cargando en el bolsillo. ¿Sí? Al final surge por una incomodidad o ansiedad. Por una incomodidad, por una ansiedad. O realmente el uso que se le esté dando, sino la función que cumple. Sí, exactamente. Surge por una incomodidad o por ansiedad. El ejemplo que les ponía, pues, muy incómodo. Manejar una emoción. Sí. Ok. El siguiente canal es la proxémica. La proxémica tiene que ver con la distancia que nosotros establecemos con el otro. La distancia que nosotros establecemos con el otro. Este término fue acuñado por Edward Hall en dos libros principales: La dimensión oculta y el lenguaje silencioso. Él mismo decía: he acuñado la palabra proxémica para designar las observaciones y teorías interrelacionadas del empleo que el hombre hace del espacio. Tiene que ver con el espacio y a partir de ahí se empezaron a realizar diferentes investigaciones sobre cómo nosotros nos relacionamos con el otro a partir del espacio. Él hizo una proxémica distribuida en culturas de alta y de bajo contacto y estableció esta clasificación en donde tiene distancia íntima, que va a tener dos fases, una cercana y una lejana, ¿sí? Distancia personal, que también tiene dos fases, de hecho todas estas tienen dos fases, distancia social y distancia pública. ¿Cuál es la diferencia? Empecemos de la distancia íntima hacia la pública. La distancia íntima, nos dice Hall, son 15 centímetros, menos de 15 centímetros, es decir, todo lo que nosotros permitimos. O sea, imagínense que estamos en una esfera espacial, y todo lo que nosotros permitimos que entre dentro de nuestra esfera, que tenga menor de 15 centímetros, estaríamos hablando de una distancia íntima en fase cercana. Esta distancia, que él también llamó como zona íntima, va a ser la más pequeña que nosotros vamos a permitirle al otro. Y por lo tanto, no es raro que lo encontremos en contextos de amor, de lucha, de protección y de consuelo. ¿Por qué de amor y de lucha? Si son contextos totalmente opuestos. Es que la confrontación. Porque estoy invadiendo el espacio del otro. Es la confrontación, ¿no? Ajá, sí. No, porque en un caso, bueno, sí, es cierto. Bueno, más bien en un caso,
vas a permitir que esa persona ingrese a tu espacio personal íntimo, y en el otro intentas alejarlo de cuando, en el otro más bien esta persona invade sin tu consentimiento tu propio espacio. Sí. Y sobre todo porque ¿qué pasa cuando nosotros en un contexto de lucha, qué emoción estaría presente? Más presente. La ira. ¿Qué pasa cuando sentimos ira? Queremos dañar al otro, queremos atacarlo. Por lo tanto, la proximidad se reduce, o la proxémica se reduce. Si yo tengo enojo con la otra persona, lo primero que voy a querer hacer lo primero que quiero hacer es soltarle un golpe. Y por lo tanto, no le puedo dar un golpe a esta distancia. Me tengo que acercar a esa persona para poder pegarle duro. Si no, pues no se va a poder. Y en el amor, pues para todos pues, nos queda claro, ¿no? Ok, la distancia íntima, pero en su fase lejana, dice Hall, va a esta distancia. De 15, o sea, la distancia que yo tenía, a 45 centímetros. ¿Cómo lo podemos identificar si no tenemos un metro? Porque no todo el tiempo estamos cargando un metro. Esto sería más o menos una distancia íntima en su fase cercana, y esto sería más o menos una distancia íntima en su fase lejana, ¿sí? Así, perdón, estaría en una distancia íntima y así en una fase más lejana. Íntima cercana, perdón, y en una fase más lejana. Este tipo de distancia solo se permite con personas con las que hay mucha confianza. Y en los contextos en los que los vamos a ver va a ser con los amigos, con la pareja y con la familia. Ok, los estoy tratando, ¿no? Ok. La siguiente va de 45 a 75, que ya es la distancia personal en su fase cercana. Esta se da cuando existe una sensación de proximidad también con el otro, pero no es tan íntima como en los dos casos anteriores. Por ejemplo, en las oficinas, en las reuniones, en las asambleas o en conversaciones amistosas. La vamos a observar. La que sigue, de 75 a 120, en donde dos personas se pueden tocar si estiran demasiado las manos, los brazos. Hall decía que las observó mucho en familias que tenían problemas o su relación estaba tensa. Entonces llegaba y el papá se sentaba aquí y el hijo se sentaba un poco así. Si hay espacio en el sillón, uno se sienta de este lado y el otro se sienta de este lado, prácticamente teniendo una distancia personal en su fase lejana, ¿no? Es, ok, te dejo entrar un poco a este círculo porque eres mi familia, pero en realidad ahí hay algo que está pasando. Entonces, digamos que lo que usted está mencionando sobre las distancias lejanas, personales, se puede identificar, por ejemplo, cuando quieres, bueno, más bien sería una de las primeras cosas que identificas cuando estás tomando una terapia familiar, ¿no? Sería una de las primeras cosas que identifica el terapeuta, por ejemplo. Sí, la proxémica es muy importante en estos contextos, todos los canales, de hecho. Pero la proxémica nos va a dar este tipo de información. ¿Qué tipo de relación nosotros tenemos con el otro? Sobre todo, si son pareja y los dos se sientan en un extremo, que ha sucedido en estas entrevistas que yo les digo, se sientan en un extremo, pues hay que empezar a indagar qué es lo que pasa ahí. No vamos a darle una interpretación de facto en ese momento, pero sí nos puede aportar información sobre qué es lo que debemos de buscar y hacia dónde deben de ir dirigidas las preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Distancia social en su fase cercana 120 centímetros a 2 metros, la social en su fase lejana de 2 metros a 3.5 metros. La primera la vemos en asuntos más impersonales, una reunión improvisada o informal, o cuando hay también dificultades de pareja. Y la segunda en las clases, principalmente, ¿no? De hecho, la distancia, pues prácticamente la que nosotros tenemos es eso, social en alguna de sus dos fases, y por eso trato, aunque aquí no puedo tanto, de moverme un poco por el espacio. ¿Sí? Y finalmente la pública,
que va de 3.5 metros a 9 y a partir de 9 metros hacia el infinito y más allá sería la pública en su fase lejana. ¿Dudas sobre esto? Yo creo, bueno, que esto tiene mucho que ver en el contexto de Carl que terminó este tema, o estas observaciones, porque también varía mucho de cultura a cultura, como la posición en que se pueden las personas sentar. O sea, habrá culturas donde el acceso a la intimidad sea, no haya tanto problema. Es muy característico que los mexicanos llegamos y nos saludamos y nos apapachamos y nos abrazamos y todo, ¿no? Y eso no ocurre en Inglaterra ni en otros países. Claro, sí, muy bien. Eso es justo lo que él señalaba a propósito de la proxémica distribuida en culturas a partir del alto y del bajo contacto. Al igual que lo que decíamos de las posturas, el Asian Square y occidental, oriental, etcétera, tenemos que considerar lo mismo en la proxémica, porque no es la misma distancia la que va a haber en una cultura que en otra cultura, incluso en una sociedad con otra sociedad, incluso en una familia con otra familia. O sea, podemos irnos a sociedades, comunidades, digamos, más pequeñas, o entornos más pequeños, y ahí también tenemos que estudiar y ver qué es lo que está pasando, porque puede ser totalmente diferente la forma de relacionarse y la forma de establecer esta proxémica con la otra persona. Creo que también hay estudios muy interesantes en la situación de los ósculos, ¿no? O sea, de la forma de besar. A nosotros en Latinoamérica se nos hace muy extraño ver el beso en la boca de padres a hijos, pero en otras culturas es muy común, ¿no? Sí, exactamente. Hay una serie, no me acuerdo el nombre en este momento, que la entrevistadora, que es del CNN, se va a estudiar y a preguntarle cómo conviven ellos a nivel de pareja. Entonces ahí se ve que también cambia, por ejemplo, cómo exhiben las muestras de afecto en público, ¿sí? Cómo se besan, cómo desde un principio probablemente de alguna manera están reprimidos, están censurados ciertos comportamientos. Entonces esa es la parte. ¿Sí? Ok. La chica que está atrás, sí, por favor, puedes pasar acá enfrente con la de la esquina, por favor. Y tú, por favor, contigo, por favor. Sí, tú, de playera blanca. No, yo atrás. Por favor. Ok. Les voy a pedir que se empiecen a acercar. Ajá. Ahora tú empiezas a acercarte más con ella. Ajá. Ahí están más o menos todavía lejos. Y ustedes dos también, por favor. Ajá. Ahora, más cerca. Más cerca. Ahora intercambien. Ajá, más cerca, sin miedo. Ahora intenten darse un abrazo. Ok. Por favor, le pido que se levante también. ¿Y Abel? Todos intenten acercarse a él, por favor. Más cerca, como si fuera su papá. Así se acercan a su papá. Ok, gracias. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron?
Exacto. Por acá, ¿cómo se sintieron? No sé si te... Entonces, ¿por qué no te acercaste a ellos? Porque no los conocía. Ok. Porque no los conocías. ¿Por allá? Intimidado. Intimidado, desde el principio. Sí. Sí, te tapaste incluso la cara. No querías ver nada. Sí. ¿Acá? Pues, a pesar de que se sentían lejanos conservando su espacio. Ajá. Sí, porque ellos eran los que se tenían que acercar. Ellos eran los que se tenían que Yo acercar, no. y ahí cambia totalmente. ¿No? Cuando Distanciados. uno tiene que reaccionar. Ajá, ¿cómo los distanciados? Distanciados, sí. Sí, como si no lo quisieran. Sí, un trauma ahí. A ver, atrás. Gracias. Incómoda, pero no en mal sentido, sino por lo mismo que hice ella, o sea, no los conozco. Exacto. Sí, muy bien. Esto es lo que pasa cuando nosotros empezamos a jugar con el espacio. Nos empezamos a mover de un lado a otro. Puede generar incomodidad porque rebasa nuestra esfera espacial y no es fácil que nosotros dejemos entrar a alguien que se ubica aquí a que se pase directamente acá. Sin embargo, también depende del contexto. Siempre depende del contexto. ¿No? O sea, Siempre depende del contexto. hablando, un ejemplo muy claro y cotidiano, si nos metemos al metro y no queremos que nos toquen, pues nos adaptamos justamente al entorno para no permitir, sino para establecer ese contacto forzado con otros sin que sintamos nuestra intimidad invadida. Ahí cómo generamos, cómo nos ayudamos para no generar contacto con él. Evitando la mirada. Evitando la mirada, ¿no? O sea, precisamente por el contexto tenemos que ir hombro con hombro, ¿no? Brazo con brazo, todo, o sea, muy pegados. Pero tiene como tarea eso, revisar hoy en el metro que hay, si es que viajan en el metro, si no, ¿qué pasa? Y mañana comentamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Prácticamente, no sé si han visto, la mirada está perdida. Y uno voltea a ver qué está viendo y no está viendo nada. ¿Sí? O volvemos a ver por el teléfono, ¿no? Todos metidos. Ajá, exactamente, todos están así, uno encima del otro, pero está con audífonos o con el teléfono, porque es la manera de evitar el contacto con el otro. Es, ok, estoy aceptando que invadas esta zona y que la distancia se reduzca, pero tengo que buscar mecanismos, ¿perdón? Que lo aceptas por la situación, ¿no? Por la necesidad de tener que transportarse y todo eso. Sí. Hay un contacto físico, pero no de intimidad, ¿no? No hay un contacto físico, pero no de intimidad, ¿no? Evitamos esa intimidad con la mirada. ¿Sí? Por acá, perdón. Ese contacto que usted menciona, más bien la diferencia puede ser en si estamos conscientes o no de ese contacto, porque por ejemplo si estamos en el metro, pues está una persona muy próxima a ti, pues no vas a tomar conciencia de que es que se está pegando mucho a mí, sino pues el mismo contexto te está dando esa como información de que pues no te puedes separar de ahí, a diferencia de si estás, no sé, por ejemplo en un restaurante o algo así, no sé, en cualquier otro lugar público. Sí, el contexto siempre es importante, y en este momento pasaron 3 chicas y un chico nada más. En el grupo anterior, por ejemplo, pasaron 2 chicas y 2 chicos, y cuando se juntaron hombre y mujer, ¿qué creen que pasaba? Casi. Pero la relación se acercaba más, o sea, de hecho había menos problema para establecer contacto con el hombre, especialmente en estos contextos, porque la chica era la que estaba ahí, no tenía ningún problema. Pero cuando puse a los 2 hombres, incomodidad, porque ¿cómo se puede interpretar eso? Como homosexualidad, ¿qué van a decir? Sí, perdón. No. Ajá, exacto. Entonces el contexto siempre es importante. Pero inclusive dentro del contexto del metro, sí aplica la tabla, ¿no?, de proximidad sistémica, porque hay una protección
O sea, al final de cuentas, el evadir a la vista de la persona, el encerrarse en el celular o inclusive poner los codos para que no se aprieten o no, es una cuestión de protección, ¿no? Sí. O sea, ahí no nos podemos proteger con la distancia, porque estamos uno encima del otro, pero nos protegemos de otra manera. Por eso lo que mencionaban acá del celular, de los audífonos, de los brazos, de la carpeta, de la mirada, o sea, todo eso van a ser formas de salirnos y de evitar el contacto con la otra persona. Pero no siempre es así. Digo, no siempre es así. Bueno, no se puede establecer contacto con quien quiera uno en el medio. Pero bueno, no, a lo que me refiero. Exacto. Ajá, eso es a lo que me refiero. Es que le dice que tiene media hora para quitar su mano de ahí. Sí, exacto. Pero por ejemplo, no sé, yo a lo que me refiero es que no siempre va a ser de que evitar el contacto, porque incluso, no sé, puede haber hasta atracción, ¿no? Y entonces ahí se rompe ese... Sí, se rompe, pero como mencionaba acá Estefanía, pues hasta hay un código, ¿no? Y hasta hay vagones específicos. O sea, todos sabemos que en el último vagón de la línea rosa y la verde, la rosa, ¿verdad? Pueden tener contacto sin ningún problema, incluso sí, sin ningún problema. Es de como un acuerdo. Después, cuando ya quieres, pues ya como que reduces tú. Ajá. Exacto. Y aún así hay gente que aunque hagas las caras más incómodas del mundo no entienden, que salen como los taxistas que te subes con el libro y el audífono se ponen a platicar. Sí. Bueno, sí, exacto. Pero ya hay un código, ¿no? Y también puede servir para eso, justo, para empezar a establecer una relación con otra persona. Si es a la inversa, o nos alejamos para no generar contacto, o todo lo contrario. Por eso lo que decíamos acá de las relaciones tensas y de las relaciones de pareja. Sí, ok. Nos faltan 3 canales por revisar. Veámoslo rápidamente porque no hay mucha información al respecto. Áptica, apariencia y oculésica. Sobre la áptica ya les decía, es tocar o mantener contacto con la otra persona, y es fundamental en algunas profesiones. Por ejemplo, en el ámbito de la salud siempre va a ser importante mantener contacto con la otra persona para darle apoyo, para darle soporte, etc. Pero en general, por ejemplo, en nuestra cultura podría estar mal visto. Tocar a la otra persona, no lo toques. Tocar a la otra persona. La apariencia también es uno de los canales de análisis que maneja el EMBA. Tiene que ver con el aspecto exterior de una persona, y esta nos va a dar mucha información sobre el atractivo físico, sobre su estatus, sobre sus gustos, sobre su sexualidad y sobre su género. No va a ser la misma información que nos transmita una persona que diariamente se viste con corbata, que una persona que se viste con playeras polo, que una persona que se viste con playeras en cuello. Esto se va a ir modificando según lo que nosotros queramos transmitirle a la otra persona, ¿no? Si nos vamos nosotros a jugar, pues probablemente nos vamos con ropa deportiva, no nos iríamos de camisa y zapatos. Perdón. Leí no recuerdo si en internet o en un periódico, que decía, ahora hasta en traje asaltan. Entonces, la nota era que los asaltantes iban de traje. Sí. Justamente hablando de esto, ¿no? Exactamente. O sea, social y culturalmente, ¿cómo interpretaríamos a una persona que va de traje? Respetada, educada, bueno formada, honesta. Pues es el típico, no pensé que me fuera a asaltar, se veía gente viendo. Ajá, exacto. O esta frase, es pobre pero honrado. Una persona que es pobre, por ejemplo, ¿cómo se describiría? De acuerdo con estos códigos.
andrajoso, sucio. Entonces pareciera que ser pobre, ser honrado, Más bien con ropa que no se le marca. sí, también. Entonces pareciera que una cosa no iría ligada a la otra. Y sí, tiene mucho que ver también con los estereotipos, ¿no? Por eso les ponía aquí, con los estereotipos. Y finalmente la oculésica, que esta tiene que ver con la forma de mirar. También hay muy poca información al respecto y yo creo que lo revisamos. Sobre la oculésica hay poco que decir al respecto. Sin embargo, hay un autor, Edgar Hess, quien en 1965 empezó a desarrollar este campo que tiene que ver con la pupilometría. ¿Qué es la pupilometría? En términos generales, el estudio de la mirada, de la contracción o de la dilatación del ojo. Él narra en una de sus publicaciones, la de 1965, que él es psicólogo chicano, que estaba observando imágenes, no recuerdo si de la naturaleza o otro tipo de imágenes, y en un momento pasó una imagen, estaba revisando un libro, en un momento pasó una imagen en el que se le dilató la pupila. Este fenómeno lo observó su esposa y le dijo: ¿qué estabas viendo? Porque en ese momento se le dilató la pupila. Como buen psicólogo no pudo dormir a partir de eso. Empezó a investigar qué es lo que pasaba, y al día siguiente hizo un experimento con uno de sus becarios o con uno de sus asistentes. Puso intercaladamente imágenes de paisajes o de animales, no recuerdo qué, y en medio puso una chica sensual. Se las presentó, ¿perdón? Sí, algo así, en realidad yo no he visto esa imagen, pero le presentó todas, y cuando le presentó la de la chica, notó que la pupila se le estaba dilatando. Observó cuál era la imagen y efectivamente era la de la chica. Y a partir de ahí empezaron todos sus estudios sobre la pupilometría. ¿Cuáles son los factores psicológicos que afectan que se dé esta dilatación o esta contracción de la pupila? Hay tres factores, digamos, principales. En primer lugar, lo que tiene que ver con la iluminación. Se nos dilata o se nos contrae según la iluminación. De hecho, si nosotros sacamos, o bueno, si quieren háganlo en su casa al rato, con esta lámpara, póngansela en los ojos y vean qué es lo que pasa. Exacto, se dilata la pupila. Ese sería... ¿Perdón? Si se pone la luz, se contrae. Ajá, se contrae, perdón. Sí. Bueno, obsérvenlo, ¿no? Y en segundo lugar, cuando tenemos estímulos que son importantes para nosotros, de ahí lo que les decía de estímulos relevantes para la persona, algo que le llama la atención a la persona. De ahí que cuando pasaban imágenes sobre naturaleza o sobre paisajes, pues no había ninguna alteración en la pupila, pero cuando pasó una imagen de una mujer, hubo una reacción pupilar. Y el tercero, cuando se da esta midriasis y meiosis, que son los términos científicos. Midriasis.
Miriasis y meiosis son los términos científicos. Meiosis para la contracción y midriasis para la dilatación. El tercero es cuando realizamos esfuerzo mental. ¿Sí? Uno de los ejemplos más generales es ponerle un número a una persona que diga el 900-957-843, ¿no? Y pedirle después que lo repita, pero aumentándole un número al revés, ya se genera diferente carga y la pupila empieza a pasar. ¿Sí? Perdón, una duda. Estímulos importantes o relevantes, por ejemplo, estás en algún momento entrevistando a un niño y comienza a hablar de algún tema, quizá de violencia, de abuso, ¿podría darse? Podría darse. Sí, el problema aquí es que pues es muy difícil observar qué es lo que está pasando en la pupila. Es muy complicado. Sobre todo en una distancia. Sí. Ustedes están grabando, después ver la grabación y escuchar el contexto. Y aún así la calidad en ocasiones de los videos no puede ser la necesaria para acercar tanto. También el color de ojos, ¿no? También el color de ojos, sí, todas las cuestiones fisiológicas. Sí. Pero dependería también de lo que decían hace un rato, del entrenamiento que tenga, porque puedes hacer la midriasis o la meiosis con voluntad, haciendo las mismas cuentas tú, sometiéndote a la misma atención, lo que se hace con un detector de mentiras, ¿no? Sí. Puede uno estar alterando por esa parte, ¿no? Sí, también tiene mucho que ver con eso. Por eso se sigue mucho esta línea a nivel de lenguaje no verbal, que uno de los canales más viables es las microexpresiones. Porque esas, sí las podemos reproducir una emoción sincera, pero no a la temporalidad que se refleja una emoción de 66 milisegundos. Y estamos hablando de 66 milisegundos considerando el punto de inicio y el punto final del desarrollo de esa expresión. Ya lo vamos a ver. El onset, el apex y el offset. Empieza, tiene su punto clímax y termina. Todo ese desarrollo, que además tiene un sustento neurológico y que se da en menos de 15 milisegundos, no se puede controlar. ¿Sí? Ok. Bueno, y un comentario más a propósito de los mitos. Se suele mencionar todavía mucho que la oculésica o la dirección de la mirada no sirve para qué. Se está viendo para un lado, ¿Izquierda o derecha? Está recordando y del otro está mintiendo. está mintiendo y está diciendo la verdad, ¿no? ¿Qué opinan de esto? La programación neurolingüística. Sí, la programación neurolingüística. Sí, es un mito, efectivamente. Ya está comprobado también que no nos va a dar ese tipo de información y que no, o sea, hay más allá que si mira hacia un lado está diciendo la verdad y que si mira hacia el otro está diciendo la mentira. Si fuera así de sencillo, pues todos seríamos fácilmente mentirosos o detectores de mentiras, ¿sí? Y no se estaría haciendo toda la investigación que se está realizando al respecto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas? Ya para cerrar. ¿Todo bien? Ok. Entonces mañana continuamos. Tarea, lo del metro y... Sí, lo del metro. Si pueden ver un capítulo de la serie. Si pueden ver un capítulo, dura muy poco, como media hora, 40 minutos. Entonces, véanlo, por favor. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa.